En su comparecencia habitual de los lunes mostró su preocupación con los abusos que se cometen en las redes sociales. Y yo estoy de acuerdo con el presidente. Es verdaderamente preocupante que en redes sociales continuamente se atenta contra el honor, la consideración, la estima pública de la gente, se esparcen bulos y se cometen todo tipo de tropelías. Eso pasa aquí, pasa en el mundo. En Estados Unidos, X se ha convertido en la fuente principal de desinformación y fue utilizada por un poderoso magnate en medio de una campaña política, y eso sí, es muy difícil controlar eso. Lo que a mí me llama la atención, porque estoy de acuerdo con él, con el pronunciamiento, es que el presidente solamente sale a hablar de eso cuando se ha cometido el exceso que se ha cometido con comunicadores que fueron víctimas de una difamación en un libelo que estuvo circulando, lo cual te muestra la cercanía de esos comunicadores que han sido afectados con el litoral del presidente, porque yo nunca oí al presidente en otras ocasiones preocupado por eso. Y lo señalaba. Lo que también me llama la atención es que él dice de no darle fondos, no darle publicidad a los que se dediquen a esas actividades o los que se consideran que están difamando o están injuriando. El problema con eso es, Carmen, ¿quién determina que lo que dice un determinado comunicador? Porque en el caso de los periodistas injuriados y difamados es fácil, porque tú te pones a sacar un bulo de millones de dólares y no tiene la evidencia, es muy fácil. Pero y cuando los medios de que se trate, comunicadores o personas que usan las redes sociales, asuman posiciones que no sean del agrado de el partido de gobierno o del gobierno, entonces se va a considerar que eso es difamación, que es mentira porque me afecta, y la publicidad no les va a llegar, cuando la publicidad sí llega a borbotones a los que son bocinas o son voceros del sector actualmente en el gobierno. Así es como se va a hacer. Entonces me pareció poco feliz el pronunciamiento. Primero, muy evidente el asunto, demasiado evidente. Es como si él sintiera que, caramba, hay gente que me ayudó a llegar y yo debo salir y defenderlo. Bueno, pero hágalo y limítese a decir que usted lamenta que sus conocidos comunicadores han sido víctimas de este libelo y que hay que seguir trabajando en ver cómo se regulan las redes sociales. Ahí hay que esperar qué van a hacer los europeos, qué van a hacer los norteamericanos, porque tú sabes lo que pasa cada vez que tú tratas de regular las redes sociales, que inmediatamente te dicen que la libertad de comunicación, de expresión, que cada vez que tú controlas o censuras eso, termina entonces suprimiendo la libertad. Eso es lo principal que ha estado invocando Elon Musk para decir que él no va a chequear veracidad en su información y que en Twitter escriba el que quiera lo que quiere escribir, y lo mismo, la misma línea está siguiendo Meta y otras redes sociales. O sea que es complicado, es muy complicado el tema, pero el presidente lo hizo, usted en su derecho, yo creo que sí, que fueron víctimas de un exceso, pero tú notas que los afectos son cercanos, porque si hay una cosa que no se puede negar es que esos comunicadores le hicieron un trabajo importante político al PRM, la mayoría de ellos creo que fueron parte de Marcha Verde, que fue una muleta importante para el PRM llegar al poder. Bueno, Luis Miguel, con ese comentario me ofreces la oportunidad de compartir esto. ¿Tú te acuerdas de la película Forrest Gump, verdad? Claro, perfectamente. Forrest Gump decía algo y entonces se difundía y era planetaria la influencia de sus balbuceos. Cuando yo vi un titular en un periódico muy prestigioso acerca, presidente se opone a publicidad en las redes. Busca otra vez la semanal y el presidente titubea, dice, y en 3 frases cortas e inconexas, la interpretación dice lo que yo no sé si quiso decir el presidente. Y súmale a eso, Luis Miguel Pereira,
lo que tú estás diciendo. Esas personas eran aliadas del presidente, esos youtubers iban a Palacio, se paseaban con él, y ahora le va a restringir la publicidad a los que lo ayudaron a mantener la popularidad en la masa ágrafa. Mira, Carmen, aquí ningún político en general, y mucho menos cuando estás en el gobierno, puedes manejarte con las redes sociales con mucha dureza, porque las redes sociales, las cloacas, como le han llamado ahora, esas cloacas han servido a uno y a otros. Cuando aquí se ha querido destripar gente, no es solamente las personas que hacen uso de redes sociales, que hay muchos bots contratados, son granjas de bots que cuando se ponen a repetir un insulto, una historia, una narrativa, un mensaje, eso es ad nausea, que se repite. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, porque en el mundo moderno los partidos políticos, los grupos que están en la pugna, usan de lado y lado ese mecanismo indeseable, pero lo usan. Entonces, eso hay que tenerle mucho cuidado. Quiero mi derecho de autora y nada más que buscar los escritos con la cloaca digital, que veo personas que no leen artículos, tú sabes, repitiéndolo. Pero ha sido otra de los engaños, y como tú dices, cuando esas cloacas digitales decían de todo de los que están en el otro litoral, como tú planteas, eso no llegó a Palacio ni le importó a los impolutos de la sociedad, todo lo que decían. Incluso fueron premiados. Pero ¿no te acuerdas ese que me dicen que quiere quedarse en la Cámara de Cuentas, que nunca borró sus trabajos en las cloacas digitales, el que usaba palabras soeces contra la administración pasada, decía M para el PLD, estoy con Abinader? Él dirigía un grupo en Santiago, y una joven que le hacía la publicidad a la anterior senadora, hoy ministra, esa lo borró, porque era de una grosería tal lo que ella decía, incluyendo asuntos privados de los políticos que atacaban. Esa lo borró, que accedió a la Junta Central Electoral, pero que es quien está en la Cámara de Cuentas nunca lo borró. Él estaba, porque están diciendo que solo son los influencers de la droga, lo del fentanilo. Son todos, pero ahora es que le duele a esa gente lo que dicen por ahí. Son litorales que lamentablemente por ahí han caminado, han sido beneficiarios en determinados momentos. Y si tú ves incluso el video, te das cuenta que el presidente pasó rápido, titubeó y las frases fueron inconexas. No es su mejor momento, obviamente, porque le debe haber pasado por la cabeza que era terreno movedizo y que podía ser complicado. Pero eso es mejor no tocarlo, porque la verdad que yo no creo, si alguien le ha sacado mucho partido a ese sector, ha sido el partido de gobierno. Mucho. De ahí se hizo una oposición feroz y por ahí se distribuyó de todo. Entonces, eso no significa de ninguna manera que uno vaya a justificar que estén lanzando inventos en contra de ningún comunicador, porque yo te voy a decir algo, yo no critico que esas personas hayan hecho causa común con el PRM y con el proyecto de gobierno del presidente. Eso es un derecho que tienen ellos como ciudadanos. Yo lo que critico es que no haya transparencia y que tú no dejes saber que tú no eres periodista, sino que tú estás en un proyecto político, porque tú puedes ser un periodista, pero si tú estás haciendo un trabajo para una parcela política, ya tú estás en otra labor, tú estás en una labor puramente política, una labor, ¿cómo se llama?, de operador político, no una labor de periodismo. Cuando se hace una labor de periodismo, aunque en el periodismo de opinión tú puedes siempre tener el concepto, el criterio que quieras, sin embargo, una cosa es tener el criterio y otra cosa es tú hacer una labor para reclutar o para lograr que un determinado grupo llegue al poder. En ese sentido, Juan Bolívar Díaz había dicho con mucha, creo que honradez, dijo que sí, que él fue el coordinador, y eso salía en los medios, él nunca lo escondió. Coordinador del movimiento de fuerzas alrededor del presidente Abinader, que lo ayudó mucho porque es verdad que en ese proceso
no es verdad que fue el PRM que ganó. Mira, el PRM, si Leonel no divide el PLD, el PRM no ganaba. O sea, a Marcha Verde le deben muchísimo, muchísimo le deben a Marcha Verde. Marcha Verde fue un alicate eficientísimo en lograr que ellos llegaran. Y eso lo dijo Juan Bolívar en una entrevista y yo creo que habló verdad, creo que fue así. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.